Mm, Vamos a ver, ahí está. Bueno, bueno, buenas tardes, buenas noches para muchos de los que están. Bueno, gracias por sumarse a este pequeño webinar donde vamos a estar hablando un poco de realmente la importancia del diafragma. Yo creo que todos los que están acá, muchos fisioterapeutas, osteópatas, bueno, o estudiantes de fisioterapia, para entender que el diafragma es uno de los sistemas más importantes de trabajo en nuestra consulta diaria dentro de lo que es el abordaje osteopático, no es ninguna novedad para todos los que están acá. Por eso mismo, la idea de este webinar es un poquito abrir un poquito el espectro y empezar a entender todo lo que nosotros podemos desde la ciencia actualizada, donde nosotros podemos intervenir en nuestros pacientes. Realmente en los últimos años se está investigando muchísimo, principalmente post pandemia. Hubo mucha evidencia científica donde empezamos a estudiar mucho por qué es lo que está pasando, no solamente en los deportistas de élite y en los deportistas amateurs, sino en nuestros pacientes en general, con las gran disfunciones o la cantidad de disfunciones que vemos diariamente en nuestra clínica. Y empezamos a entender que en el 100% de los pacientes que están viniendo con diferentes tipos de sintomatología, principalmente sintomatología crónica, pero vamos a ver que en la aguda también, el déficit de la función diafragmática y su correlación con los diferentes sistemas que voy a estar hablando, van a ver qué interesante todo lo que podemos aportar en la nueva osteopatía, en la osteopatía moderna, que creo que nosotros todos los que estamos acá sabemos que podemos trabajar el diafragma desde la terapia manual, desde técnicas osteopáticas, desde muchísimas abordajes, desde diferentes tipos de manipulaciones, pero vamos a ver que la nueva evidencia nos muestra que el abordaje tiene que ser totalmente integrador y totalmente diferente. Entonces, como para dar inicio en esta introducción, vamos a hablar un poquitito de los efectos del abordaje desde la osteopatía, sumando el abordaje integrador desde lo que es el entrenamiento del músculo diafragmático, o vamos a hablar del sistema diafragmático, realmente influye en el beneficio tanto de los atletas como de cualquier paciente que tenga algún tipo que haga algún tipo de ejercicio o que solamente se mueva. Vamos a ver cómo vamos a lograr cambios en las eferencias simpáticas. Quiere decir que cuando encontremos desequilibrios diafragmáticos, que ya vamos a ir viendo a lo largo del webinar, cómo realmente en la mayoría de los pacientes que vemos diariamente tenemos estas disfunciones, esta deficiencia muscular de la fibra diafragmática y de sus correlaciones. Vamos a ver cómo influye básicamente en generar un aumento de vasoconstricción en todas nuestras extremidades. ¿Qué significa esto? Que déficits funcionales del diafragma van a generar cambios en la vasoconstricción o en la vasodilatación de todos los miembros. Piensen lo importante que son los miembros, no solamente para el deporte, sino para el gesto deportivo o para cualquier gesto motor que hacemos en la vida diaria. ¿Cómo va a influir esto en el transporte de oxígeno? Ya vamos a ver que nosotros desde la osteopatía podemos influir directamente en mejorar el flujo vascular. Ya lo decía Steele hace 150 años, la ley de la arteria. Bueno, la ley de la arteria en la actualidad es mejorar cualquier órgano diana con el aporte de oxígeno. Y vamos a ver que el músculo o que el sistema principal de aporte de oxígeno es el sistema cardiopulmonar diafragmático. Entonces, vamos a hablar de que cuando nosotros encontremos en nuestros atletas, en nuestros pacientes de habituadores de deporte o de movimiento, algún tipo de fatiga como principal síntoma de cansancio, de escasez energética o de disfunciones tanto mecánicas como funcionales, vamos a ver qué importante que es entender que el diafragma es el gran señalizador. Entonces, si el diafragma es el gran señalizador hacia el sistema nervioso central y hacia el cerebro de la fatiga, claro, es por eso mismo que en la actualidad todo el deporte, todo el ámbito de la especialidad deportiva, del trabajo pre, post y durante competencia, se encargan de trabajar las vías diafragmáticas y las vías respiratorias para mejorar todas estas funciones que estoy hablando. Entonces, para nosotros como osteópatas, realmente cambiar el paradigma del trabajo pasivo al trabajo activo, bueno, es todo un camino que vamos a ir aprendiendo para mejorar todas las percepciones de los movimientos, de las emociones,
de todos los sistemas que voy a ir hablando a lo largo de este webinar. Por eso el entrenamiento de fuerza muscular respiratoria y el entrenamiento de resistencia mejora el rendimiento deportivo y ejercicio, y ya hoy todas las revisiones sistemáticas y los metaanálisis nos demuestran esto que estoy diciendo. Entonces, siempre desde la osteopatía nosotros sabemos que tenemos muchísimas herramientas para evaluar el diafragma de diferente índole, desde lo funcional, desde lo estructural, de sus conexiones anatómicas. Creo que algo que ya todos sabemos y que más o menos lo vamos aplicando en nuestra clínica diaria. Bueno, a todo eso le vamos a ir sumando quizás estos nuevos patrones de abordaje, estos nuevos movimientos a nivel funcional y a nivel del sistema límbico y del sistema conductual. Quiere decir que vamos a entender las relaciones del diafragma no solamente desde el punto de vista estructural, sino desde el punto de vista neurológico, inmunológico y neuroendocrino. Y vamos a ir viendo qué importante que es todo esto. Bueno, el primer punto importante dentro de lo que es la estructura es que cuando hablamos del diafragma no hablamos solamente del diafragma respiratorio, hablamos de varios diafragmas entre sí, pero dos que son quizás los más relevantes para el movimiento y para la postura y para el gesto motor, el control motor y el ejercicio terapéutico, es el diafragma respiratorio en su conjunto con el diafragma pélvico. Es una unidad. Hoy muchos en el deporte hablan del core, de la estabilidad del core, de la estabilidad del equilibrio, y que nosotros todos sabemos que el diafragma es el principal estabilizador, pero el principal estabilizador en conjunto con todo un sistema cápsulo ligamentario, muscular, con un sistema de presiones. El juego de las presiones intraabdominales, intratorácicas e intrapélvicas determina el grado de estabilidad, el grado de fuerza, el grado de resistencia de todos los sistemas que están involucrados en cualquier tipo de movimiento. Y es por eso que cuando hablemos del diafragma vamos a hablar de este sistema de bomba de presiones, que se correlaciona básicamente, claro, con los movimientos respiratorios, con los centros periféricos y también con los centros centrales. Entonces, vamos a ir viendo que dentro de la osteopatía ya agregamos muchísimas herramientas para poder empezar a trabajar desde cualquier índole. Vamos a ir desde lo básico a lo más concreto y a lo más difícil para empezar a trabajar diferentes patrones respiratorios, diferentes movimientos respiratorios y diferentes acciones y tipos de respiración que se van a correlacionar con la terapia manual, con el abordaje osteopático y toda su confluencia de diferentes inputs que vamos a ir dándole a nuestro paciente, ya sean auditivos, visuales, mecánicos, a nivel manuales, etcétera, para encontrar y para buscar diferentes tipos de output, diferentes tipos de respuestas que se van a llevar a la clínica, tanto en la parte estática como en la parte dinámica. Y ahí es donde vamos a aprender a jugar un poquito todos los terapeutas, que hoy en día es lo que quizás más se trabaja, como decía antes, en el abordaje. Por eso el entrenamiento va de la mano del, fíjense qué importante, el diafragma respiratorio, trabajando al mismo tiempo el suelo pélvico, porque es una unidad. Y nosotros trabajamos principalmente sobre todos los mecanorreceptores y también sobre todos los varo y los interoreceptores. Todos los sistemas de recepción que hay dentro de estos pequeños, bueno, o estos grandes sistemas, tanto respiratorio o cardiorrespiratorio, pélvico como abdominal, trabajan en confluencia para mandar señales al cerebro para dar respuestas. Y ahora vamos a ir viendo qué tipo de respuestas es la que produce el cerebro cuando generamos estos inputs a nivel de los diferentes receptores. Y para poder generar estos inputs en estos receptores es muy importante que entendamos la neurofisiología y cómo es que trabajan. Y eso es un poquito el secreto de los terapeutas, poder trabajar acá. Y hoy realmente en el deporte en el deporte de elite ya es clave este tipo de trabajo. Hoy en día realmente tanto, como dije antes, en la precompetencia, durante la competencia y en la postcompetencia, más allá que los estímulos son totalmente diferentes dependiendo de los objetivos del terapeuta, bueno, hoy en día realmente se busca muchísimo que podamos interactuar con todo este trabajo. Entonces, fíjense que voy a hablar un poquito de las funciones no respiratorias del músculo diafragmático, porque las funciones respiratorias creo que todos ya lo manejamos un poquito, pero vamos a ver qué importante que es el abordaje del diafragma para la percepción del dolor. Quiere decir que si nosotros sabemos trabajar diferentes tipos de fibras, diferentes tipos de estímulos y diferentes tipos de inputs a nivel del sistema diafragmático, realmente podemos modular la percepción del dolor a nivel central y a nivel periférico.
es clave porque hoy dijimos que íbamos a hablar del movimiento y del diafragma. Bueno, el movimiento está relacionado directamente ya desde la neurociencia actualizada a lo que es básicamente el estado emocional. Y que la palabra emoción ya viene de movimiento, significa y moverse. Y que el movimiento depende muchísimo de un sistema muscular periférico conectado con el sistema central, que es a través del diafragma. Realmente el conector principal del sistema nervioso, del sistema motor emocional y nuestro sistema periférico, vamos a ver cómo el diafragma está totalmente interconectado con todo esto. Y principalmente, no solamente para mantener el equilibrio y la estabilidad dinámica y estructural de todos los sistemas clave para el deporte y el gesto deportivo, sino que también además para mantener el equilibrio bioquímico. Y esto es fundamental, porque si estamos hablando del equilibrio bioquímico, es lo que va a hacer que el diafragma pueda o no mandar señalizaciones al cerebro de que estamos con energía para seguir un gesto motor o un deporte, o que realmente estamos en un estado de fatiga. Quiere decir que a través de receptores bio o quimioreceptores, varoreceptores, mecanorreceptores e interoceptores que se transmiten por las vías frénicas y las vías vagales, el cerebro va a saber si estamos en condiciones de seguir un gesto motor en el deporte o fatigarnos. Fíjense qué importante para el trabajo, ya ni siquiera de deportistas de élite, sino que de deportistas en general. Entonces, siguiendo todas estas líneas, bueno, ya está estudiado que después del COVID, que la mayoría de pacientes que han tenido COVID realmente han generado un desequilibrio funcional y estructural en las fibras del diafragma. Esto ya en la actualidad está muy estudiado, que todos los que hemos padecido COVID, de alguna u de otra forma, hemos desequilibrado y hemos generado muerte de células musculares a nivel diafragmático. Y es por eso que es tan importante, ya seas un atleta de élite o ya seas un viejito que solamente quiere moverse. El trabajo diafragmático es para todos nuestros pacientes. Y fíjense que el mismo COVID ha generado a través del AC2, quiere decir que la enzima convertida a la diangiotensina, que es una enzima que realmente se maneja en el eje renina-angiotensina-aldosterona con una relación directa entre el pulmón, el riñón, el corazón, el hígado y el sistema nervioso central, y que el COVID ha utilizado esta enzima para trasladarse o para generar una repartición, vamos a hablarlo, o de una sepsis a nivel general de lo que fue el virus del COVID, y que no es casualidad que el músculo o el sistema que más receptores de ACE tiene es el músculo diafragma. Y es por eso que vemos en la actualidad tanto paciente con déficit funcional, no sé si les pasa a ustedes o no, pero la gente post-COVID está mucho más cansada, está mucho más débil. Realmente no estoy hablando ya de gente con patología, estoy hablando de gente sana, que se siente mucho más cansada, que se siente con mucho menos energía y que se fatiga mucho más rápido. Bueno, tiene que ver con estas conexiones que estuve hablando de la vía diafragmática. Entonces, lo que decía recién, cómo realmente hay cambios que ya están demostrados en los pacientes que han muerto por COVID y en los pacientes que han tenido cualquier otro síndrome post-COVID, ya se encuentran principalmente en las fibras musculares diafragmáticas cambios estructurales con tejido adiposo infiltrado, quiere decir que tenemos adipocitos o células grasas infiltradas en las fibras diafragmáticas, debilitando su función. Hay cambios principalmente en todo lo que tiene que ver con las especies de oxígeno o reactivas de oxígeno, quiere decir que estamos mucho más oxidados a nivel mitocondrial de las mitocondrias del diafragma y su conexión con el nivel central, y que también vemos cambios en proteínas que son claves para la contracción muscular. Entonces, no voy a explicar nada nuevo, todos sabemos que acá el concepto de interdependencia regional o de interdependencia segmentaria que manejamos en osteopatía, que cuando un sistema tiene que trabajar más o tiene que trabajar menos por déficit, sabemos que otros sistemas complementarios van a suplir ese déficit. Y fíjense qué importante cuando el diafragma no trabaja, cómo toda la musculatura accesoria respiratoria empieza a trabajar. Por eso cambios a nivel postural, por eso cambios a nivel de la disminución de la fuerza, cambios a nivel de la nocicepción, tejidos mandando información por sobrecarga. Bueno, no voy a explicar nada que ninguno de nosotros desde la fisioterapia o la osteopatía lo sepamos,
pero entender, claro, que fíjense cómo desde el metabolismo ya se dañan fibras neuroendocrinas e inmunológicas para generar cambios posturales, de equilibrio, de fuerza y todo lo que vemos habitualmente en nuestra clínica. Entonces, fíjense que ya la evidencia nos muestra la influencia de la terapia manual osteopática para poder cambiar este fenotipo proinflamatorio a un fenotipo antiinflamatorio. Y lo que nos dice la evidencia es que no alcanza con el trabajo pasivo, que es fundamental e incluso es la clave, el trabajo dinámico del diafragma. Por eso es que se tiene que unificar e integrar con un montón de técnicas provenientes de otros sistemas, técnicas respiratorias, técnicas de meditación, técnicas de movimiento, de diferentes tipos de ejercicios o de fibras, fibras de potencia, fibras de resistencia y fibras de fuerza máxima, porque el diafragma tiene ese tipo de fibra y entonces no alcanza solamente con hacer una respiración profunda y nada más. Eso, por supuesto que tiene un beneficio, todo tiene beneficio, pero si nosotros realmente queremos hacer un trabajo específico para cada tipo de paciente, tenemos que conocer todas estas interacciones para poder abordarlo de manera totalmente integradora. Es lo que ya nos dice la evidencia. Entonces, ya nos muestra, ya tenemos muchas evidencias científicas de que cómo este cambio inmunológico metabólico en las fibras diafragmáticas termina generando una disfunción en el sistema diafragmático. Y esto genera sensibilización, tanto periférica como central, por todas las vías que vamos a ir viendo, y en definitiva termina generando una inflamación de bajo grado. Recordar que la inflamación de bajo grado, para los que no saben, hoy en día es la causa del 100% de la patología crónica. Cualquier tipo de patología crónica o persistente cursa con inflamación de bajo grado. ¿Qué es una inflamación de bajo grado? Células inmunológicas en el tejido sanguíneo dando vueltas por el cuerpo. Y eso genera una hiperactividad del sistema inmunológico bajando el sistema muscular. Entonces genera una debilidad globalizada en nuestro sistema. Y es por eso que, claro, muchas veces el abordaje que nosotros podemos hacer desde la terapia manual osteopática, desde la osteopatía, realmente es muy potente. Cuando conocemos todo esto y cómo lo podemos integrar, ¿no? Fíjense lo que decíamos recién, cómo la liberación manual del diafragma a un programa de entrenamiento muscular inspiratorio e expiratorio potencia el papel de entrenamiento muscular en el manejo de las diferentes disfunciones. Resumen, nos están diciendo que hoy el abordaje osteopático pasivo es fundamental para liberar un montón de tensiones, adherencias, para generar un input y un sistema neuroendocrino, neurofisiológico que dé una respuesta, por supuesto, para eso sirve la terapia manual, pero que si no se combina con todo lo que estuvimos viendo, realmente es bajo el nivel de eficacia y que la eficacia real es cuando todo esto lo podemos combinar. Entonces, fíjense, esto es clave. Entender que el diafragma tiene 4 tipos de fibras. Las fibras tipo 1, fibras lentas, tenemos fibras rápidas, tenemos fibras tipo 1, tipo 2, tipo 2A, B y 2C, o como las quieran llamar, fibras de transición. Entonces, los diferentes tipos de fibras, depende del estímulo, es la que se trabajan. Hay fibras que son más citoplasmáticas y otras que son mucho más mitocondriales. Hay fibras que son más aeróbicas o anaeróbicas, quiero decir. Entonces, los estímulos, dependiendo lo que nosotros querramos o nuestro objetivo, va a depender un poquito de esto. Entender que tenemos fibras para respirar. Yo ahora estoy hablando con ustedes y estoy tratando ya fibras tipo 1 y fibras tipo 2. Si estoy caminando levemente por la calle, trabajo con mis fibras tipo 1, que realmente son muy altas resistentes a la fatiga, que son las fibras que utilizamos diariamente. Pero fíjense que las fibras tipo 2 ya las empezamos a utilizar cuando hacemos algún tipo de ejercicio y cuando hacemos un HIIT ya podemos moldear fibras tipo 2C para convertirlas en fibras anaeróbicas para manejar un poquitito todo este metabolismo respiratorio. Pero hay fibras, como lo que son las fibras tipo 2B o tipo 2C del diafragma, que solamente se utilizan ante situaciones específicas de defensa. Por ejemplo, las fibras tipo 2B se utilizan para toser, para alargar cualquier tipo de toxina en el tracto respiratorio. Entonces, fíjense qué es lo que le pasa, que muchos pacientes que no pueden generar toser por déficits funcionales, por todo lo que estuvimos hablando de la importancia de tener un sistema diafragmático potente y fuerte, muchas veces el no poder expectorar es un signo de debilidad funcional de todo el sistema muscular. Y es una forma de medir. Fibras que se utilizan principalmente
para generar un efecto turbo, por ejemplo en la defecación, por ejemplo en el vómito. Son fibras que tienen que estar muy, muy activas y muy conectadas con reflejos y que realmente son fibras que mantienen toda esa estabilidad y que generan una presión intraabdominal muy fuerte. El aumento de la presión intraabdominal, si nosotros la utilizamos como terapia, como ejercicio o como estímulo, realmente es muy potente. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Bueno, para que vean qué importante que es trabajar cada tipo de fibra y que la mayoría de nuestros pacientes, tras una lesión, después de cualquier tipo de recuperación, ya sea por una lesión o por una planificación de entrenamiento, por lo general las fibras diafragmáticas en la mayoría de los pacientes, como vimos, están debilitadas. Y ahí es el enfoque principalmente en el deporte y bueno, ya ni hablar en el deporte de élite. Entonces, hay áreas a nivel central que controlan todo esto y que se unifican. Y es muy importante que nosotros veamos cuáles son estas áreas a nivel central que captan toda esta información. Realmente hay un núcleo que se llama la corteza Prebotzinger o el núcleo Prebotzinger, es esto que ven acá a nivel del tronco del encéfalo, cómo este núcleo, que lo pueden ver acá, se conecta con todas las aferencias provenientes de toda la musculatura respiratoria, no solamente del diafragma. El diafragma, por supuesto, que a través de las vías frénicas y las vías medulares tiene un centro de control directo, pero hay que ver toda la musculatura, los intercostales, todo lo que tiene que ver con los paravertebrales, los músculos abdominales, los escalenos, los músculos intercostales internos y externos, o toda la musculatura accesoria respiratoria, realmente se conecta a estos núcleos. Por eso hay una conexión en este triángulo mágico, este triángulo fundamental de aferencias donde se analizan todos estos patrones. Fíjense qué importante conocer todo esto para mejorar un gesto motor, para generar un movimiento específico, para ser muchísimo más preciso, porque, claro, o para bajar el sistema nervioso a la hora de patear un penal, a la hora de, en el tiro de arco y flecha, poder ser mucho más preciso. Bueno, a partir de todas estas conexiones en estos centros es que los movimientos realmente se ejecutan con un alto índice de gasto energético o con un bajo índice de gasto energético. Piensen qué importante para un deportista esto que estoy hablando. Entonces, la coordinación motora depende específicamente de la información aferente en los centros respiratorios que llegan por todas estas vías frénicas provenientes del diafragma. Hay una modulación de todas las neuronas respiratorias y todo esto se va a procesar con diferentes centros del sistema límbico y del sistema conductual o de la corteza, tanto prefrontal como superior, para ejecutar una eferencia motora, un movimiento o cualquier tipo de gesto motor. Entonces, una mejor comprensión de cómo la respiración, del patrón de los circuitos, esto se llama el sistema propio espinal, cómo todo esto puede conducir a nuevos tratamientos para mejorar la respiración tanto post lesión, post patología o solamente post lesión. Entonces, para nosotros poder trabajar entre las conexiones periféricas y centrales, es muy importante que podamos empezar a estudiar todas estas conexiones, cada día más involucradas en la recuperación y no solamente en el tratamiento de rehabilitación, sino para el entrenamiento funcional de cualquier tipo de movimiento o gesto deportivo. Bueno, un poquito entender que hay una relación directa entre el diafragma y el sistema nervioso autónomo, tanto con las vías simpáticas como parasimpáticas. Quiere decir que dependiendo el estímulo que nosotros captemos a través de las vías superiores o de las vías internas, va a haber una respuesta. Entonces es muy importante poder jugar con todo esto para saber en qué momento tenemos que activar el simpático, en qué momento tenemos que activar el parasimpático, conviene activar este, conviene activar este. Claro, si yo voy a jugar un partido de fútbol, es fundamental activar el simpático, pero podemos activar el simpático modulando el gasto energético a través de siempre las vías diafragmáticas y de estas conexiones. Y muchas veces, después de un gran gasto energético, después de un partido de fútbol, después de un partido de básquet, de cualquier tipo de deporte, entender la recuperación a través de los circuitos de respiración diafragmática y los inputs de terapia manual realmente hoy están demostrados que funcionan para mejorar la recuperación tras el ejercicio o tras el esfuerzo físico. Y es por eso que conocer todas estas conexiones para nosotros es clave. Bueno, diferentes tipos de técnicas que vemos habitualmente en clínica que tiene que ver con muchas veces trabajar el efecto de la respiración
para estimular el reflejo colinérgico descendente, quiere decir que es una vía de recuperación, una vía donde vamos a estimular la recuperación muscular, la recuperación de los sistemas centrales, principalmente para modular el sistema cardiometabólico y cardiorrespiratorio. Realmente es muy importante por los efectos tan potentes. Bueno, esto la medicina china ya lo sabe hace 1000 años, las respiraciones, cómo realmente influyen tanto a nivel del sistema nervioso como del sistema inmunológico. Y es por eso que a veces diferentes tipos de patrones de respiración lenta pueden influir sobre todos estos centros si es lo que queremos buscar. Pero también fíjense cómo se conecta con el sistema límbico y cómo realmente tanto el trabajo a favor o en contra puede mejorar o disminuir la atención, puede mejorar o disminuir la cognición. Fíjense qué importante la respiración y trabajar todas estas conexiones para mejorar el aprendizaje. Fíjense que esto lo podemos hacer tanto en un atleta para mejorar el gesto motor, para mejorar el gasto energético o en un niño para mejorar todo el estado cognitivo y la captación de información, que depende específicamente del grado de oxigenación que capta el cerebro a través de todas estas vías y todos los procesos neurofisiológicos. Es por eso mismo que nosotros podemos controlar al estrés haciendo trabajos de respiración lenta, pero también muchas veces necesitamos estresar al cuerpo para mejorar las funciones neuroendocrinas en el deporte y el movimiento. Bueno, poder controlar todo esto es clave, ¿no? Fíjense que la activación de las vías frénicas se conectan con las vías vagales y que muchas veces las podemos recuperar para modular el dolor a través de la liberación de GABA a nivel intestinal, a nivel medular, pero también a nivel central. Y que esto ya está estudiado cómo con diferentes tipos de técnicas respiratorias lo podemos hacer. Fíjense qué importante, cuando hacemos osteopatía, que utilizamos el input manual y encima podemos generar un input neurofisiológico e inmunológico a través de la indicación verbal de diferentes tipos de ejercicios. Fundamental. Bueno, clave, fíjense que cada vez que hacemos ejercicios respiratorios a través de diferentes estímulos en diferentes fibras diafragmáticas, podemos mejorar, y ya está estudiado desde la ciencia, el drenaje de todo el sistema venoso. Imagínense un paciente deportista post ejercicio, lo importante es que es rápidamente drenar todas las toxinas para rápidamente ya meternos en una función de recuperación objetivada a cada caso en particular. Entonces, el trabajo diafragmático mejora el retorno venoso. El trabajo diafragmático se conecta con núcleos específicos a nivel del tronco del cerebro, no solamente a nivel de la columna cervical, sino en diferentes núcleos. Fíjense que tenemos una conexión directa con los núcleos cardiorrespiratorios. Tenemos una conexión directa, esto que ven acá son las vías frénicas, con el cerebelo, claro, clave para los movimientos de coordinación y equilibrio. Una conexión total con el sistema talámico hipotalámico, quiere decir que con toda la parte neuroendocrina podemos modular la parte neuroendocrina solamente con las indicaciones tanto manuales como verbales del trabajo diafragmático. Conexión con el sistema límbico, es por eso mismo que muchas veces con nuestros pacientes, cuando hacemos este tipo de trabajo, tenemos una liberación emocional y que tenemos que saber manejar todo esto porque hay conexiones directas con el sistema motor emocional. Entonces, si nosotros podemos conocer todo esto y llevarlo a la práctica clínica ante situaciones deportivas, ante situaciones de movimiento, esto es fabuloso. Realmente el trabajo que podemos hacer es fabuloso y bueno, y de hablar con el córtex somatosensorial para cualquier tipo de trabajo, ya sea cognitivo o una modulación del dolor. Fíjense que hoy en día se estudia muchísimo el tema de la respiración nasal porque respirar por la nariz produce óxido nítrico, ya esto está muy estudiado, pero no solamente la producción de óxido nítrico va a influir en la vasodilatación muscular, que esto para el deporte es clave, sino también fíjense que vamos a tener efectos de calentamiento, de humidificación y de filtración de toxinas que van a disminuir la actividad inmunológica. Esto es fundamental para el reparto energético. Y este camino del óxido nítrico realmente, fíjense, mejora el movimiento ciliar, mejora el movimiento respiratorio. Quiere decir que podemos realmente modular mejor el oxígeno y el dióxido de carbono a través de los valoreceptores. Podemos producir o disminuir la producción de moco. A veces la producción de moco fuerza muchísimo el trabajo diafragmático generándonos fatiga. Tiene un efecto totalmente protector antimicrobial.
Y aparte, esto va a generar o broncodilatación o vasodilatación. Fíjense qué importante para la repartición energética. Quiere decir que la producción de óxido nítrico realmente es fundamental y que el trabajo de respiración nasal depende específicamente de cómo estén las fibras a nivel muscular diafragmático. Es por eso que esta conexión realmente cada vez vamos estudiando más y vemos que es realmente apasionante todo lo que podemos hacer. Bueno, un poquito lo mismo, ¿no? De las vías diafragmáticas, cómo se conectan y cómo se desconectan tras una lesión. En las lesiones deportivas, el primer músculo a trabajar en cualquier tipo de lesión es el diafragma, porque es el que está en el deporte y el que trabaja en el deporte sabe que el principal músculo que se debilita rapidísimo es el diafragma. Y es por eso que, fíjense qué importante, en cualquier tipo de poslesión, abordar directamente el diafragma para entender todas estas conexiones que estuve nombrando, todas estas aferencias y estas eferencias para poder modular todas las estrategias que van a cambiar las funciones metabólicas, endócrinas, inmunológicas en la recuperación, en la resolómica de cualquier tipo de lesión. Hoy ya está muy estudiado cómo podemos, a través de diferentes estímulos respiratorios, hoy se sabe que la hipoxia y la hipercapnia realmente funcionan muy bien para generar todo esto. Entonces, si nosotros podemos, dentro de la osteopatía, unificar todos estos criterios, realmente tenemos herramientas muy potentes. Bueno, eso va a depender mucho de cada órgano o cada sistema. Todos los órganos tienen diferentes tipos de presiones de oxígeno parciales. Entonces, si yo me quiero enfocar específicamente en un órgano diana, es muy importante que conozcamos qué tipo de presión de oxígeno tiene cada sistema, porque dependiendo de eso va a ser el estímulo que nosotros vamos a dar. Entonces, conocer cada presión de oxígeno, ya sea de un músculo, ya sea del hígado, ya sea del intestino, me va a dar las herramientas necesarias a través de la técnica osteopática y de la técnica de respiración que yo voy a indicar para cada tipo de función. Entonces, fíjense, por ejemplo, técnicas de hipoxia que unificamos mucho o que utilizamos para el trabajo diafragmático de diferentes tipos de fibras, ya se sabe que aumentan la potencia, mejoran la capacidad aeróbica, mejoran los parámetros hematológicos, hay adaptaciones positivas a nivel celular, reducen la fatiga, ya vimos que la fatiga y la indicación es directa, y mejora el descanso. ¿Por qué? Porque produce un aumento de serotonina y de melatonina y modifica o equilibra las curvas de cortisol y melatonina. Realmente los trabajos de hipoxia son fundamentales que los empecemos a utilizar dentro del trabajo dinámico del diafragma. Bueno, fíjense cómo la hipoxia también disminuye TNA-alfa, que es un factor clave en los procesos proinflamatorios. Quiere decir que nosotros, a través de diferentes tipos de estímulos respiratorios y de osteopático y de terapia manual osteopática, podemos bajar el proceso proinflamatorio. Acá tenemos todo lo mecanismos, no lo voy a explicar porque es largo, pero para que entiendan que realmente es muy potente lo que podemos hacer. Lo mismo, fíjense cómo vamos a generar una hipoxia a nivel de los tejidos locales, pero también una hipoxia a nivel central, generando actividad de muchísimos vasoreceptores y de muchísimas vías de recuperación, tanto aferentes como eferentes. Y todo esto lo podemos combinar con ejercicio, por supuesto. Entonces, combinación de terapia manual osteopática, ejercicio dinámico, ejercicio activo y ejercicio respiratorio son tres inputs que son hoy en día en la bibliografía científica nos muestra quizás de lo más potente que nosotros podemos utilizar con nuestros pacientes. También podemos hacer trabajos de hipercapnia, en donde vamos a estar trabajando sobre el nervio de Henning, sobre los núcleos del RAFE, quiere decir que vamos a estar generando la liberación de serotonina, no solamente periférica, sino a nivel central. Los núcleos del RAFE son los encargados de generar serotonina y que la serotonina es una hormona que controla al estrés, fundamental, y que vamos a generar el factor neurotrófico que fabrica nuevos procesos de regeneración neurológica o de regeneración neural. Quiere decir que podemos mejorar la conexión neural en el cerebro. Todo esto ya está muy estudiado. Por eso lo tenemos que empezar a utilizar. ¿Qué más? Seguimos hablando de diferentes tipos, bueno, son todos ejemplos de ejercicio fundamental de hipoxia, hipercapnia, de hipoxia con apneas, de hipoxia con inspiratorias, hipoxias expiratorias. Realmente es muchísimo lo que nosotros podemos aportar al trabajo diafragmático, con diferentes beneficios, diferentes tipos de indicaciones y diferentes tipos de objetivos. Pero fíjense que podemos generar el aumento de receptores GLUT. Fíjense qué importante
para los receptores GLUT, son los que captan principalmente la glucosa, tanto en los órganos diana como en el músculo. Entonces, nosotros a través de ejercicios respiratorios podemos influir directamente sobre la función energética muscular, sobre el factor neurotrófico que genera vascular endotelial. Podemos fabricar vasos nuevos, podemos generar una mejor regeneración muscular post ejercicio, podemos generar una proliferación de miofibroblastos para fabricar fibras mejores, ¿sí? Quiere decir que esto es clave para cualquier tipo de movimiento y ejercicio. Aumenta la red vascular, aumenta la angiogénesis, generamos mejores capilares en diferentes estructuras, la eritropoyesis, la producción de óxido nítrico. Bueno, cada vez más estudiado los efectos respiratorios del trabajo diafragmático. Bueno, esto es un protocolo que utilizo base, que se los podemos dar para empezar a utilizarlo con sus pacientes que tengan uno, pero bueno, tenemos que empezar a entender que los protocolos van a depender de cada uno de nuestros pacientes y que es muy importante, primero, la evaluación diafragmática, el trabajo osteopático integrador de todos estos sistemas para poder abordarle toda esta parte dinámica, que es la nueva osteopatía moderna, ¿no? Donde estamos realmente influyendo ya desde el movimiento y desde lo dinámico. Bueno, la hipercapnia ya lo nombré, todo respuestas donde va a haber mejor flujo cerebroespinal, mejor ratio entre la presión intratorácica e intraabdominal, clave para la producción de hormonas y de neurotransmisores a nivel intestinal y a nivel del eje intestino-cerebro. Bueno, realmente el drenaje del sistema linfático, quiere decir que nosotros a través de mejorar todas estas funciones, mejoramos la producción de o la eliminación de los desechos a nivel cerebral, clave para mejorar el sueño, fíjense qué importante. Bueno, y un poquito todo lo que estuve diciendo, ¿no? De sus relaciones vagales. Realmente hay mucho para hablar de todo esto, es muy interesante, pero bueno, la idea era hacer un pantallazo importante de lo importante que es el trabajo diafragmático, mejorar esta presión intraabdominal e intratorácica para la producción de diferentes tipos de neurotransmisores y hormonas, entre ellas la serotonina. Realmente la mayor cantidad de vísceras tienen varios receptores, entonces si nosotros mejoramos nuestra presión intraabdominal con el trabajo diafragmático, realmente estimulamos la producción de un montón de estos neurotransmisores para modular las diferentes funciones tanto del sistema nervioso como del sistema neuroendocrino. Así que bueno, fue un pantallazo general para empezar a abrir un poquito la cabeza, empezar a entender que el trabajo diafragmático ya no queda solamente en una técnica, sino que tenemos que empezar a estudiar, empezar a formarnos con todo el contexto de lo que podemos abordar cuando hablamos del sistema diafragmático y su relación con el movimiento y el deporte. Así que bueno, muchas gracias. Puedo responder algún tipo de pregunta para los que quieran y bueno, gracias por la atención.